Ya. Hola, buenas tardes a todos. Así como mencionaba el doctor, este tema es importante para nosotros, principalmente en el sentido de que no podemos dejarlo de lado al momento de iniciar una ventilación en el paciente. Y vamos a presentar sobre el potencial de reclutamiento pulmonar, es un concepto que nos ha ido calando, digamos, en todo este tiempo de pandemia. Y quisimos ir profundizando este concepto y abordarlo de la siguiente manera. Para poder determinar o hablar del potencial de reclutamiento, tenemos que primero ver cómo es esta interacción en relación a la PIB, que va a tomar un concepto importante al momento de hablar del potencial de reclutamiento, y en ver cómo esta PIB se va comportando a, a lo largo del tiempo, y que a los investigadores desde su inicio, desde la ventilación mecánica, le ha llamado la atención y ha tomado distinta relevancia a lo largo de este tiempo. Desde ya de 1938, en donde eh, investigadores determinaban que, por ejemplo, al iniciar la PIP, se utilizaba bajo un concepto de, más que nada, de oxigenación. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando esto y se fue incorporando el tema hemodinámico, como ya en la década de los 80, y en base a este término, actualmente estamos hablando también de un concepto de protección pulmonar dada por la presión positiva al final de la expiración. Ya en el año 2006, abordando ya más en el tiempo, se va acuñando este concepto de potencial de reclutamiento pulmonar en el gran estudio de Gattinoni y colaboradores del año 2006, ya, en donde ellos mencionan que la presión, o sea, el potencial de reclutamiento pulmonar va a estar dado por, o lo definen en el sentido de la cantidad de tejido pulmonar aireado, en relación a distintos niveles de PIB, y que va a estar en 5, 15 o 45 centímetros de agua en relación a la presión, y cómo este tejido aireado es capaz de volver a su nivel basal. Ese nivel basal y ese tejido aireado lo toman como potencial de reclutamiento y lo definen en el año 2006. Además de eso, como lo pueden visualizar en los gráficos, sí, en el gráfico que está a mano de la derecha, en este gráfico de barra, además de tomar el potencial de reclutamiento, ¿cómo lo determinan ellos? Mediante lo que es tomografía pulmonar y mediante las unidades de Hanfield, en donde pesan este pulmón aireado a los distintos niveles de presión y visualizan que todo paciente que tenga a los niveles de presión de entre 5 a 15 centímetros de agua, va a tener un porcentaje de potencial de reclutamiento. Si este es mayor al 10%, se habla de que el paciente tiene un, pues, un potencial de reclutamiento pulmonar, y que este va a ir aumentando a medida que este porcentaje de variación del peso del pulmón vaya aumentando. Además, eh, someten van sometiendo un modelo estadístico, no, un modelo estadístico, un modelo matemático, en donde visualizan que eh, con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 79%, determinan que todo paciente que tenga una PAFI menor a 150, y junto con esto, al someterlo a una presión de 5 centímetros de agua y posterior a una presión de 15 centímetros de agua, si esta presión, si esto
al medir mecánica pulmonar y había un aumento de la compliance estática, significaba que el paciente iba a tener un potencial de reclutamiento pulmonar. Todo esto lo describen ellos en este gran estudio del año 2006. En el año 2016, Chimuelos, y junto igual a Cateroni y colaboradores, siguen sometiendo al pulmón mediante imagenología, mediante tomografía computarizada, y mm, mencionan y definen el reclutamiento pulmonar como la cantidad de nuevo tejido disponible al momento de la inspiración. Y van sometiendo que a nivel a mayor tejido pulmonar, eh, este tejido se va haciendo, el gas que llega a él va siendo cada vez menor, perdón, va siendo cada vez, sí, va siendo cada vez menor a medida que el tejido pulmonar se encuentra disponible al momento de la dirección. Ellos toman este estudio, ¿ya? Y hacen una autocrítica en relación a que todo lo que ellos logran medir mediante tomografía y desde el punto de vista más laboratorio, por así decirlo, desde el punto de vista clínico no es tan favorable, eh, porque tiene un alto riesgo en cuanto al traslado al paciente, en cuanto a la radiación por rayo X, y va restando, digamos, ellos mismos hacen su autocrítica en cuanto a qué tan favorable puede ser someter a estos pacientes a tomografía computarizada para poder visualizar el potencial de reclutamiento y maniobras de reclutamiento como tal. Eh, a su vez, como ellos han seguido estudiando esto, han visto que a nivel a mayor presión y a mayor tejido pulmonar aireado, las compliance estáticas también van aumentando en relación a esto, que digamos, fundamentando lo mismo que ellos determinaron en el año 2006, pero ya en estudios más recientes, como este del 2016-2017. Y en base a lo anterior, este potencial de reclutamiento, como mencionamos en primera instancia, se logra definir en el año 2006 por Gattinoni y colaboradores mediante el uso de tomografía computarizada, pero como ellos mismos mencionaban y hacían su autocrítica en el sentido de todos los riesgos que puede llevar a llevar a un paciente crítico y someterlo a tomografía, han existido otros métodos que tratan de relacionar este potencial de reclutamiento determinado por la tomografía, y es así como han estudios han mostrado que a nivel de ecografía pulmonar igual hay igual puede ser igual un buen indicador, a su vez también lo que es la bioimpedancia eléctrica, que va tomando bastante fuerza en cuanto a que se puede realizar no necesariamente en una unidad de imagenología, sino que se puede transportar el equipo al lado de la cama del paciente, lo mismo que el ecógrafo. Otros estudios han evaluado igual lo que es la gasometría, los diferenciales del CO2, y se han sometido a un modelo matemático a lo mismo a lo mismo que el análisis por gases nitrogenados, que también lo han sometido mediante modelos matemáticos, han analizado este nitrógeno que se incorpora mediante gas al pulmón. Han ido visualizando eso. Y lo que últimamente he estado tomando igual harto importancia es ver lo que es la mecánica pulmonar y su comportamiento en cuanto al potencial de reclutamiento como tal. Y en este último punto eh, ha tomado bastante fuerza, bueno, desde su inicio, que a los investigadores la llamaban la relación que existe entre la presión
y el volumen, y por este mismo, últimamente ha tomado fuerza en cuanto al análisis de las curvas de presión y volumen, y cómo éstas pueden determinar de manera más tanto gráfica y más objetiva cómo el pulmón puede ser o no reclutable. Y es así, como, como mencionaba anteriormente, han existido nuevos estudios en donde no solamente evalúan mediante tomografía, eh, sino que también lo someten en relación a la bioimpedancia eléctrica. ¿Y qué han determinado? Han determinado que a mayor compliance respiratoria y a evaluaciones de distintos niveles de presión, va a haber un punto de quiebre o de unión entre estas dos presiones que se intenta visualizar y en relación a las zonas de volumen de pulmón que se quiere o que se pretende reclutar. Y va a haber un punto de quiebre, donde este punto de quiebre ah, le van a dar 2 centímetros de agua por sobre el nivel para mantener. ¿Por qué? Porque definen que el punto de quiebre, como lo mencionan en el gráfico, va a ser el punto de inicio en donde van a estar las zonas que van a entrar a colapsar y van a estar las zonas en que van a empezar a sobreextenderse o distenderse en sí. Entonces lo toman como el punto mínimo en donde nosotros debemos integrar una presión mayor, y en ello lo hacen en énfasis de 2 centímetros de agua por sobre este punto de quiebre para poder mantener una correcta homogeneización de lo que es presión y en relación a los volúmenes. Y es así también como mediante bioimpedancia eléctrica logran visualizar que pacientes que tienen un IMC mayor a 25 y al hacer una titulación mediante bioimpedancia eléctrica versus un PIB arbitrario, van a ver zonas que al someter a un PIB arbitrario, lo más probable es que esas zonas van a entrar al colapso, y así lo han determinado varios estudios en relación a la anestesiología y a cuidados intensivos. Uno al someter un PIB arbitrario versus una titulación de PIB como tal, vamos a ver zonas que al ser arbitrario van a tender por sí a colapsar. Primero, saludarles a todos los que se encuentran en esta presentación. Ya, para seguir con el tema, vamos a tratar de explicar un poquito en qué se han basado últimamente los estudios para poder hablar de una maniobra al pie de la cama para poder determinar el potencial de reclutamiento. En este sentido, tenemos este estudio donde tenemos a Luchen y quizás más que Luchen, hay importantes investigadores como Brochard, ¿ya? Ferguson, Edifan, ¿ya? En este estudio del 2019, es un estudio clínico prospectivo en el cual se realiza en 2 unidades de cuidado intensivo en Canadá, Toronto, ¿ya? Y lo primero que definen ellos es la compliance de reclutamiento, ¿ya? Y al definir la compliance de reclutamiento, estamos hablando de el volumen, la variación de volumen reclutado dividido por la variación de la presión, ¿ya? Lo importante acá que ellos mencionan y que hay que tener en cuenta es el concepto de presión de apertura de vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, eh, esta variación de presión va a estar dada por la diferencia entre el PIB alto y el PIB bajo en pacientes que no tienen, digamos, un cierre de vía aérea, ¿ya? El cual se ve en este gráfico que tenemos a la izquierda, ya que es un gráfico donde se mezcla lo que es presión y volumen, ¿ya? Y
en pacientes que sí tienen un cierre de vía aérea, lo que muestra el gráfico a la derecha, tomar este valor como PIB bajo, ¿ya? Este gráfico eh, va en relación a las curvas eh, que se realizan a un inflado lento, a un flujo de 5 litros por minuto, ¿ya? Y no son las típicas curvas que nosotros vemos, sino que estas se hacen principalmente en laboratorio, por lo tanto, son un poco complejas para llevarlas a la práctica clínica. Y en este sentido, ellos comparan este tipo de curvas con una maniobra de una aspiración única, que es la que nosotros queremos tomar, eh, y realizan una comparación. Para dejar un poco más claro este tema, en este estudio, que es un estudio que se realizó en conejos, ¿ya? En el cual someten a nivel pulmonar un lavado y una ventilación muy curiosa y posteriormente, bajo imágenes, ya logran visualizar que existen zonas eh, que tienden al colapso. Estaríamos hablando en este sentido en cierre de la vía aérea, la cual a un nivel de PIB de 12 centímetros de agua podemos observar que sí se encuentran abiertas, pero a medida que nosotros vamos bajando, estas zonas se van cerrando. Aquí estamos hablando a nivel de eh, 18, de la 18 al 20 unidades, ¿ya? Y ¿qué es lo que sucede acá? Que eh, esta, este nivel de presión tenemos que lograr vencerlo con cierto nivel de PIB, que es lo que nosotros visualizamos en los gráficos que tenemos a la derecha. En el primero tenemos que no hay un cierre de vía aérea porque vemos en la línea roja lo que es la compliance del circuito y el azul la del paciente. Por lo tanto, existe una separación de inmediata y vemos unas oscilaciones que estas oscilaciones hablan del latido cardíaco. A diferencia del gráfico que se encuentra abajo, vemos que existe un punto crítico de quiebre a 15 centímetros de agua. Recién aquí tenemos una apertura de vía aérea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que han demostrado los estudios? Que este cierre de vía aérea es, en condiciones normales existe, ¿ya? Existe, pero en menor cuantía y no es constante, ¿ya? Y lo que sí se exacerba, ¿ya? Por ejemplo, o donde se ha evidenciado de manera importante en pacientes con distrés respiratorio agudo, en pacientes obesos, en pacientes que están bajo anestesia, ¿ya? Más que nada para entender un poco lo que es presión de vía aérea. Acá tenemos estos gráficos que muestran lo que ya les comenté, ¿ya? A izquierda tenemos una gráfica en la cual vemos un aumento abrupto acá del cambio de presión ya dado por este quiebre que existe al romper esta presión y que eh, a derecha ya vemos que es lineal, ¿ya? Eh, y qué es lo que plantean en este estudio, que esto se puede realizar con los ventiladores que tenemos nosotros, en realidad con cualquier ventilador de los que existen en este minuto, y acá vemos que de la misma forma que en la anterior, en la curva de presión, esto es distinta a las curvas que les mostré antes, que son curvas de presión versus tiempo, eh, existe un quiebre también acá, donde muestra 18 centímetros de agua tan solo al meter 15 ml, ¿ya? Y acá esto es en un paciente que tiene un cierre de vía aérea, ¿ya? Ahí está. A ver, acá ocurrió algo, ya. Esta no es la presentación. A ver, disculpen un poquito, vamos a hacer un cambio que aquí. Es eso, ¿no? Ya, ya dejémoslo ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen en este estudio? Comparan
¿ya? Esta relación de reclutamiento e insuflación, ¿ya? Con el diferencial de volumen reclutado, ¿ya? Donde comparan los cambios de volumen con esta relación. Y lo que observamos en el gráfico de la izquierda es que sí existe una alta correlación entre estas clásicas curvas que les mostré al principio y con esta única técnica de respiración, ¿ya? Que en el fondo es lo que nosotros hemos estado haciendo últimamente en la unidad, y existe una alta correlación, ¿ya? Ahora, encontramos este estudio, ya que fue realizado en el hospital de Wuhan, ya, en el cual someten esta, esta relación ya un poco más acabada ya, en pacientes con COVID, quizás en una población no tan grande, ya, y acá tenemos esta fórmula en la cual tenemos acá el volumen expiratorio, la diferencia de volumen entre un PIB alto y un PIB bajo, menos la diferencia de volumen a un PIB alto, y esto está siendo dividido por el volumen que nosotros programamos en la ventilación, que por lo general esto lo hacemos con 6 ml por kilogramo de peso. Y esto se multiplica por la presión meseta a un nivel bajo menos el PIB bajo, ¿ya? Y todo esto está dividido por la diferencia de PIB a un nivel alto y bajo. Ahora, si se fijan acá, existe la similitud con la fórmula planteada anteriormente. Aquí es lo mismo, tenemos que inicialmente nosotros medir lo que es presión de apertura. Si existe este cierre de vía aérea, la cual nos va a mostrar un nivel de quiebre a nivel de presión, tenemos que reemplazar el PIB bajo por este nivel de cierre de vía aérea, y siempre con un diferencial de 10 centímetros de agua, ¿ya? Eh, lo otro interesante que muestran en este estudio, ¿ya? Que ellos sometieron a los pacientes que evaluaron, a los que tenían PAFI menor a 150 a posición prono. Y se dieron cuenta que los pacientes que se sometieron a posición prono tenían que, según los valores que ellos planteaban, no eran pacientes que tenían potencial de reclutamiento. Al someterlo a posición prono, estos pacientes cambiaban automáticamente a tener mejores valores, ¿ya? Eso es lo destacable de este estudio y que se puede tener en consideración para poder evaluar. También encontramos acá este estudio en el cual eh, utilizan la misma relación de respiración, reclutamiento, perdón, e insuflación en pacientes, y lo comparan, ¿cierto?, con una observación, en este caso con ultrasonido, ¿ya? Y sí encuentran una relación. Lo otro interesante, al igual que el estudio anteriores, es que al no existir eh, datos universales aún, ellos utilizan la media, ¿ya? La mediana, perdón. Y eh, eso es lo rescatable de acá. Otra cosa que se demostró, que los pacientes altamente reclutadores son los pacientes que son los más graves de la unidad, ya que se encontró también que los pacientes que no poseían este cierre de vía aérea tendían mayormente al colapso. Por lo tanto, en ese sentido pareciera ser un factor protector, ¿ya? Eh, Ahora nos hicimos la pregunta nosotros: ¿qué pasa con aquellos pacientes que no poseen, digamos, un valor eh, significativo de reclutamiento? No encontramos mucho, sino que una sugerencia más que nada, que pacientes que son bajamente reclutadores, ellos sugieren poder ventilarlos con presiones positivas al final de la operación entre 5 y 8 centímetros de agua, ¿ya? Ahora, como resumen, ya, el nivel de presión positiva al final de la aspiración debe seleccionarse como un equilibrio entre el reclutamiento alveolar y la sobredistensión. La PIB menor
de 5 centímetros de agua o bajo la presión de apertura probablemente sea perjudicial al comienzo del curso del síndrome de estrés respiratorio agudo. Ahora, un punto importante y rescatable de estos estudios parece ser que lo que se logra obtener es un nivel personalizado para los pacientes en relación a niveles de presión positiva al final de la expiración. Lo cual comentábamos con Víctor que quizás hasta ahora lo que se tiene con mayor claridad son los niveles de volumen corriente que se han estudiado, pero en relación a niveles de PIB aún ahí queda algo por conocer, ¿ya? Pero eso es lo interesante acá, que quizás se pueden obtener niveles personalizados para poder utilizarlo en nuestros pacientes. En relación a la presión de apertura, el cierre de las vías respiratorias es un hallazgo frecuente. Lo que mencionan los estudios es que 1/3 de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo poseen este nivel de cierre de vía aérea, el cual coexiste con el autopip, ¿ya? Pero a diferencia del autopip, que en ocasiones se puede manejar con tiempos expiratorios más prolongados, esta presión de apertura necesita ese quiebre, es decir, superar esa presión para poder vencerla. El posicionamiento es clave a la hora de la evaluación de esta presión de apertura, ¿ya? Ya que puede ser un valor confundente a la hora de hacer las mediciones en relación a mecánica ventilatoria. Lo que demostraron en el estudio que utilizaron esta relación y la utilización del ultrasonido era que con el ultrasonido ellos podían ver de forma, por decirlo así, geográfica, a nivel en el cual se estaba produciendo este reclutamiento, y por lo general eran las zonas dependientes, y en el fondo son las zonas que a nosotros nos importa abrir en el caso de que éstas estén colapsadas, ¿ya? Su detección y prevención son pasos importantes para optimizar el soporte al ventilador y en la prevención de la pérdida de reclutamiento alveolar. En relación al potencial de reclutamiento, evaluar la mecánica respiratoria y la capacidad de reclutamiento pulmonar es clave para abordar el síndrome de estrés respiratorio agudo. Evaluar al lado de la cama, incluso en un entorno muy restringido, es factible mediante este índice de reclutabilidad, insuflación o hiperinsuflación, ¿ya? Bueno, todo esto siempre se va buscando lo que sea lo más práctico, que tenga evidencia y que se pueda realizar al pie de la cama. Si bien es cierto, lo que es el TAC nos da una información quizás más detallada y objetiva, pero como ya se mencionó, no es viable, no es muy viable en la práctica, ¿ya? El posicionamiento entre supino a prono del cuerpo mejoró la capacidad de reclutamiento, como ya se lo mencioné